Bendecida tarde para todas y todos. En el día de hoy, pues, estamos los tutores Juliet Suárez y Darwin Barros. Vamos a realizar hoy, pues, esa réplica del CIPAS. ¿Sí? Porfa, ¿pueden ver la pantalla? ¿Sí la pueden ver? Sí. Bueno, entonces, miren, continuando con ello, vamos a ver lo que es hoy la réplica, ¿sí? Sobre el CIPAS de cursos, métodos para probar la validez de un argumento. ¿Sí? Sobre la tarea 2, ¿sí? Vamos a ver esa parte de ejemplos, vamos a ver un recorderis de las proposiciones claves de la verdad, aplicación de la lógica fundamental y leyes de inferencia, ¿sí? Entonces, como les decía, a cargo estamos los tutores Juliet Suárez y Darwin Barros. Entonces, inicialmente, ¿sí? Vamos a ver nosotros cómo deben ustedes inscribirse. ¿Sí? Acuérdense que cuando ustedes colocan su usuario y contraseña, les aparecen varios botones, unos iconos, y ahí hay uno que es el del campus virtual. A ese botón le dan y les aparece una primera pantalla, ¿sí? Pantallas donde están todos sus cursos, y debajo de todos sus cursos ahí van a encontrar esa parte de las comunidades de interacción y participación académica y social de CIPAS, ¿sí? Que es lo que significa CIPAS, y les va a aparecer ese botón para inscribirse, ¿sí? Entonces los invito a inscribirse y que se registren, ¿sí? Confirmen esa asistencia, inscribirse, confirmar. Vamos a hablar un poco sobre los objetivos del CIP. ¿Sí? Esa parte general que es evidenciar la utilidad y la aplicación de la lógica matemática. ¿Sí? Específico, reconocer algunos conceptos básicos sobre el lenguaje simbólico, natural, elaboración de tablas de verdad, interpretación adecuada de la tabla de verdad y probar la validez de argumentos por las leyes de inferencia. Tenemos también una agenda, ¿sí? Aprovechamos aquí la tutora Julia y mi persona para enfatizarles a ustedes que la actividad como aparece aquí, ¿sí? Como aparece aquí, cierra, ¿sí? El día 29, ¿verdad? El día 29. Pero, ¿qué sucede? Que nosotros, como tutores, vamos a realimentar hasta el día 26. Ustedes preguntarán por qué. Resulta y pasa que a última hora es que se acostumbran a hacer las cosas, ¿sí? Entonces van a ver unos que porque no tuvieron tiempo, X, Y motivo, entonces todo el mundo va a querer todo en el mismo tiempo. Cuando llegue ese día 29 va a ser, créanmelo, difícil, ¿sí? Casi imposible poderles realimentar hasta esa fecha. Entonces, por cuestiones de los tiempos muy cercanos, entonces va a ser difícil ahí, ¿sí? Entonces, se les recomienda que aquellos que todavía no hayan iniciado comiencen a realizar la actividad, ya de que no se dejen coger de todo último momento, ¿sí? Entonces les recuerdo que siempre están los medios donde se pueden ustedes contactar con sus tutores, ¿sí? Ese medio oficial que es el campus virtual, inicialmente hay un correo interno del curso, y de la misma manera también está el foro donde estamos interactuando dinámicamente ahí. De la misma manera también la herramienta Teams, que cada tutor les crea su grupo, entonces por ese medio también se pueden contactar con los tutores. Que de pronto no lo quiero hacer en público, al personal le puedes escribir a tu tutor, ¿sí? Y aclara pues las dudas e inquietudes. Recuerda que hay unos tiempos en los que esos tutores están disponibles, nosotros los tutores, para atenderlos. Tenemos esta parte donde encuentras la guía, ¿verdad? Entonces existen 3 entornos, ¿sí? Entorno de información inicial, el de aprendizaje y el de evaluación. En el de aprendizaje, así como pues lo mostramos aquí, está la actividad, ¿sí? Ahí vas a encontrar un primer enlace que te lleva hacia el documento anexo, ¿sí? Ese documento anexo, uno que es ejercicios a resolver de la tarea, ¿sí? Ahí están esos ejercicios que tienes que resolver. El anexo 2 es una guía, un paso a paso, cómo debes tú desarrollar los ejercicios, ¿sí? Una plantilla que donde vas a realizar tu trabajo final. ¿Sí? Y una guía de actividades y rúbrica evaluativa, ¿sí? Que trata básicamente todo el lineamiento de esta actividad
Y también hay algo muy importante, la rúbrica evaluativa. Es el derrotero donde tus tutores te van a colocar tus puntos, ¿sí? Entonces, para que veas si eso te ayude también el día que te realicen. Entonces, miren, está aquí, como les dije ahorita, esa parte que es la guía para resolver los ejercicios. Entonces, también tenemos ese paso también de paso 2, el desarrollo de esa actividad. Lo que les decía, ahí está el espacio de la guía, donde están todos esos anexos, y está el espacio del foro de discusión, donde siempre se están colgando los aportes y realimentando cada uno de esos aportes de ustedes, ¿sí? Sabemos también que dentro del foro, cada tutor arma un mensaje general. Ese mensaje general está todo el lineamiento desde cuando inicia, cuando termina, en materia de recomendaciones y material de apoyo, ¿sí? Ahí se les sugiere, ¿sí?, a cada grupo, en cada grupo, pues como existen 5 participantes o estudiantes, hay 5 letras, de las cuales cada una de esas letras representa un ejercicio a desarrollar, ¿sí? Entonces, ese ejercicio de la letra A, entonces tiene los ejercicios 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Para la letra B, 1, 2, 3 y 4. Para la C también, y así sucesivamente, ¿sí? También es importante que revisen en el entorno de aprendizaje esos contenidos y referentes bibliográficos. Ahí van a encontrar todos esos documentos en libros digitales, como también van a encontrar unas llamadas OAS, unos objetivos virtuales de aprendizaje, ¿sí? Hagámonos el caso de cuando yo te digo objetivos virtuales de aprendizaje, que estás viendo un tutorial, ¿sí? Entonces, una orientación sobre un docente, un tutor que te esté orientando, pues, la temática. Entonces, tenemos también lo que es la plantilla, ¿verdad? Ese documento que está ahí en ese entorno de aprendizaje, antes del foro inicial que se los mostré hace un ratito. Ahí hay una plantilla que es donde tú vas a desarrollar el trabajo, ¿sí? Entonces, también cabe aclarar que una vez ya tú desarrolles ese trabajo, pues tendrías un entorno de evaluación donde vas a encontrar con el mismo nombre del foro, así lo vas a encontrar para que cuelgues tu trabajo, ¿sí? Entonces, ese trabajo también tiene un lineamiento, un requerimiento de entrega, ¿sí? Inicialmente lo vas a llamar, ¿sí?, con el número de tu grupo, ¿sí?, que es la tarea 2, y el nombre y apellido del estudiante, ¿sí? Un ejemplo está aquí, ¿sí?, el código del curso, el grupo al que perteneces en este curso académico, la tarea y el nombre y apellido, ¿sí? Entonces, ¿qué debe contener? Una portada, ¿sí?, una introducción del trabajo, donde va todo lo que se le, la introducción y todo lo que pues se le solicita, pues los objetivos, los desarrollos de esos ejercicios, las conclusiones y esos referentes bibliográficos, ¿sí? Entonces, cabe también aclararles que es importante, ¿sí?, es importante que en ese foro ustedes desarrollen los aportes. Aquí dice una notica, ¿sí?, un mensajito. Debe tener presente que los aportes presentados en el foro, cuando la agenda se encuentra en rojo o faltando 3 días para cierre de la actividad, no serán realimentados por el tutor. Por ello se recomienda hacer aportes semanales para contar con la revisión previa del tutor. Entonces, miren, esa es una recomendación que les dije inicial. Y por otro lado es que hagan aportes, por favor, hagan los aportes. Así sea que eso ya llegaron faltando esos 3 días y sus tutores ustedes saben, no les van a poder realimentar. Ustedes siguen haciendo los aportes, no los dejen de hacer, porque de alguna u otra manera hay unos puntos que se pueden ganar por esa participación. Sabemos que la actividad tiene 125 puntos, ¿sí? Pero de esos, para ustedes poder aprobar esa actividad, pues solo con 75 puntos ya la pueden aprobar, ¿sí? Pero la idea es que siempre saquemos el máximo, ¿sí? Siempre váyanse al máximo, nunca se limite. ¿Cómo demostramos nosotros una validez de argumentos? Existen varias técnicas para demostrar la validez del argumento. Entonces, técnica de tablas de verdad y lógica de inferencia, ¿sí? Esa ley de inferencia que existe. Entonces, haciendo pues un breve recorrido y sintetizado, ¿sí?, porque esta es la réplica
Les recuerdo que ya se hizo una anterior, creo que fue el día 13, ¿sí? 13 de septiembre se hizo la primera sesión de curso y aclaramos bastante esa parte teórica de las proposiciones y tablas de verdad. Ahora vamos a iniciar en ese reconocimiento, ¿verdad?, de esos operadores lógicos, las tablas que existen, un ejercicio tipo ejercicio número 1 y el desarrollo de esa tabla de verdad manual, y pues procedemos a lo que es a los ejercicios 3 y 4, que es sobre las leyes de inferencia, ¿sí? Entonces miren, ese primer ejercicio, ¿sí?, dice que debemos hacer, ¿sí? ¿Qué debemos hacer ahí? Construir un lenguaje natural a partir de quién? De un lenguaje simbólico, ¿verdad? Entonces, pero, ¿qué nos dan? ¿Sí? Nos dan la definición de esas proposiciones simples y nos dan ese lenguaje simbólico. Partiendo de él, ¿sí? Partiendo de él, es que nosotros hacemos ese lenguaje natural, ¿sí? Pero cabe aclarar, ¿sí?, antes de enfatizar en él, que existen unas tablas donde está ese lenguaje natural, ¿sí?, de cada uno de esos operadores o conectores lógicos, ¿sí? Esos conectores lógicos, y también cómo es el nombre aquí en el curso académico de pensamiento, ¿sí? Entonces sabemos que existe una negación, ¿sí? Es como si fuese la parte de un senoidal acostado, esa línea un senoidal, o uno les pone como si fuese la letra L volteada, ¿sí? En otros libros habrá un asterisco, siempre hay algo pues que identifica a la negación, ¿sí? Entonces miren esa simbología, y aquí, como le llamamos en el curso académico, que es la negación, también está el lenguaje natural, ¿sí? Dentro del lenguaje natural también está lo que es la I, ¿sí?, en el lenguaje natural, y también su simbología aquí es como si fuese la V volteada, ¿verdad? Entonces le decimos aquí en pensamiento lógico la conjunción. Tenemos también el O en el lenguaje natural, y en la simbología, o en ese lenguaje simbólico, es la V, ¿sí? Y le decimos en el curso académico disyunción. También está en el lenguaje natural un sí, miren una comita, ahí hay una pausa, ¿sí?, y unos puntos, ¿sí? Esos puntos, ¿qué quieren decir? Completan ese lenguaje. Entonces, la simbología, que es el condicional, ¿sí? Es una flechita hacia la derecha y es un condicional. Pero me voy a detener un ratico aquí. Ustedes, como estudiantes, cuando ven este sí, entonces, muchos llegan y está la proposición simple que identificaron, ustedes ponen ese argumento o esa definición de esa primera proposición simple y colocan el sí, entonces después. No. Resulta y pasa que la dinámica para poder ponerla a operar este conectivo lógico, es que a la premisa, ¿sí?, a la premisa, si identificaste que fue P la primera, a él se le antecede ese sí, ¿sí? Se le antecede, y después de esa P es que vas a colocar ese texto o lo que yo digo, ese argumento ahí que vas a colocar, o esa definición, ¿sí?, de lo que quiere decir P. Y después, finalmente, cuando termine la última letra, la última palabra de esa proposición simple, es que tú le vas a colocar el entonces, ¿sí? Es que ese sí es como tal, lo que va a hacer es afirmarnos esa proposición simple inicial ahí en el lenguaje natural. Entonces, ténganlo en cuenta, ¿sí? O no lo pueden poner todo, siempre ese sí quiere decir que se antecede, ¿sí?, se antepone ante esa proposición que identificaron. Y después colocan lo que define esa proposición, ¿sí?, en el lenguaje natural, que eso es lo que significa esos puntos, es que ahí va esa frase de la proposición simple, ¿sí? Entonces, después que viene entonces, y buscan la otra premisa, ¿sí?, la otra proposición simple, perdón. Entonces, miren, aquí a ustedes, bueno, bien, viene también otra, que es el sí y solo sí.
Resulta y pasa que el sí y solo sí, pues ahí no hay ningún problema. Él va textual así como lo coloca, porque es una bidireccional, una bicondicional, y lo que dice es afirmo, afirmo. Ahí lo que se hace es reafirmar sí y solo sí. Lo que se quiere decir, esa no hay ningún problema, la puede colocar toda así completa. ¿Sí? Entonces miren que en ese primer punto ustedes les definen esas proposiciones simples y les dan ese lenguaje simbólico. ¿Sí? Y de ese lenguaje simbólico construyan, ¿sí? O diseñen el lenguaje natural. ¿Ah? Entonces, si hacemos ese lenguaje natural, miren, empezando de izquierda hacia derecha, tenemos que interpretar esa expresión o lenguaje simbólico, ¿sí? Iniciando por P. Ojo, ya tenemos a P definida, porque no las dan. Lo que tenemos que hacer es que colocar lo que dice P. Pero hay que analizar. Miren que después de la P viene el condicional. ¿Y qué es el condicional? Sí, entonces, ¿verdad? Ya sabemos qué debemos hacer, ¿verdad? Le anteponemos el sí a esa proposición simple. Entonces, por eso es que iniciamos afirmando ese lenguaje natural. Sí, entonces viene P. Colombia clasifica a la Copa América. Entonces, mira, esa partecita del entonces viene aquí. Entonces, mira, hay una comita. Aquí hasta América se hizo una pausa. Entonces, ¿verdad? Entonces, miren que viene dentro de la proposición compuesta lo que sigue, ¿sí? Que es la Q. ¿Y qué es la Q? Entonces, Colombia jugará más partidos. Ojo, acostumbran. Estamos hablando inicialmente cuando nosotros vamos a identificar también, aquí aprovecho para aclarar, una proposición simple debe constar de un sujeto, ¿sí? De quien se dice o de quien se habla y de, ¿verdad? Un verbo y un predicado. Quien habla o quien dice de ese sujeto, ¿verdad? Si miramos la definición de ello. Entonces, cabe aclarar que aquí ese sujeto de quien estamos hablando es de Colombia, ¿verdad? Si tú ves Q, aquí se puso simplemente jugará más partidos. ¿Por qué? Porque vamos a repetir Colombia. Ya Colombia es, ya lo tenemos ahí. Ojo, es más, hay estudiantes que lo colocan completo, ¿sí? Pero no es que les diga que esté mal ni nada de eso, sino que, pues, si ya habíamos hablado de él, pues damos la otra parte. Pero, ojo, me he encontrado con lenguaje natural donde lo colocan textual, pues no hay ningún problema. Todo, ¿sí? Pero entonces haciéndoles una salvedad, ¿sí? Entonces, miren que después en esta proposición compuesta cabe también aclarar, ¿sí? Voy a aprovechar aquí. O sea, estoy aclarando de acuerdo a las realimentaciones que hacemos los tutores. Ustedes, o a veces entonces, van a identificar del lenguaje natural, ¿sí? Y para determinar o definir el lenguaje simbólico, y entonces hay que llevar un orden, ¿sí? En ese lenguaje natural, de izquierda hacia derecha. Te resulta y pasa que identifican la primera, ese condicional. Cuando encuentren ese condicional, por lo general, siempre tiende a ir solo aquí. Y después, en la continuidad, es que vamos a encontrar las otras proposiciones simples y los siguientes operadores y comenzamos a construir, pues, esas proposiciones compuestas. ¿Qué sucede? Que ustedes a veces hacen el lenguaje simbólico y no le colocan lo que la diferencia de una proposición simple o atómica a una proposición compuesta. ¿Sí? Que ustedes colocan tal así P, condicional Q, disyunción R, sin colocarle el signo de agrupación. Ojo, eso es lo que la diferencia. ¿Sí? Una proposición compuesta, una simple, que van con los signos de agrupación. Entonces, ténganlo en cuenta, por favor. No lo dejen sin colocarle a las proposiciones compuestas sus símbolos de agrupación. ¿Sí? Entonces, miren, viene disyunción, ¿verdad? Que es O. Entonces, O, ¿verdad? Podrá mostrar más sus jugadores. Entonces, mira que vendría la proposición simple R de la B. Podrá mostrar más a sus jugadores. ¿Sí? ¿Estamos claros por ahí? Bueno, quiere decir que todo está bien, ¿verdad? Tutora Juliet. Usted también insiste.
existen unas tablas de verdad. Y esas tablas de verdad son la negación. ¿Qué dice la negación? Si P es una proposición cualquiera, sus posibles valores de verdad son verdaderos o falsos. Y los valores de verdad de su negación serán opuestos. Entonces, con este pequeño concepto, enseguida yo interpreto que cuando P es verdadero y falso, el contrario o su opuesto sería P negado, ¿verdad? Sería cuando en la primera es verdadera, en mi segunda componente es falso. Cuando en mi antecedente o mi primer componente es falso, entonces en mi consecuente o en mi segunda componente es verdadero. ¿Sí? Acordemos también que existe un antecedente y un consecuente. Uno antes y de eso que yo haga antes, tengo una consecuencia, ¿sí? Un consecuente. O también le podemos decir en leyes de inferencia, mi primera componente, ¿sí? Y mi segunda componente, ¿ok? Entonces, si escuchan eso, si leen en los libros, incluso yo ahorita creo que hablé de eso, ahorita cuando estaba leyendo un texto. Entonces, es siempre que lo tengan en claro y no se nos vayan a confundir, por favor. Entonces, miren, esa es la negación, ¿sí? Tenemos también lo que es la conjunción. ¿Qué dice la conjunción? Lo que yo siempre les digo, ¿sí? Y lo que les dice la tutora Juliet, ¿sí? De que existe una condición, siempre enfatizamos en eso. ¿Con qué finalidad de acortar más a la hora de nosotros determinar una conclusión? Entonces, mira que tenemos en la conjunción algo diferente a todo lo demás, ¿sí? Entonces, mira que aquí tenemos cuando P en el antecedente es verdadero y en Q, que es el consecuente, es verdadero, tenemos como resultado nosotros que es verdadero. Lo demás, las posiciones que tengan los valores de verdad, ¿sí? Verdadero o falso verdadero, o falso falso, todas van a ser falsos. Entonces, mira, dice así, la conjunción solo es verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas. Entonces, mira la condición, ¿verdad? Entonces, siempre hagamos eso, ¿sí? Identifiquemos primero esa condición y lo demás ya sabemos que son falsas, ¿sí? Es una estrategia de cómo podemos ver esto de una manera más rápida. Entonces, miren que el bicondicional tiene también otra condición que dice, la bicondicional es verdadera cuando y solo cuando las dos proposiciones que la forman tienen el mismo valor de verdad. Para este caso, cuando es el antecedente falso y el consecuente es falso, me da como resultado verdadero. Y cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero, me da como resultado verdadero. Las demás combinaciones de valores de verdad, ¿sí? Me van a dar falso. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando estoy trabajando mi tabla de la verdad, comienzo a buscar de acuerdo a esa condición y ya las demás pongo como ¿sí? Entonces, eso nos facilita la tarea a la hora de llegar a determinar, ¿verdad?, esa conclusión. Entonces, miren la disyunción cuando dice cuando el antecedente, el antecedente es falso y el consecuente es falso, me da como conclusión falso. ¿Sí? Esa es la condición. Lo demás, las demás combinaciones que se den de valores de verdad, todas me van a dar verdadero. ¿Sí? Entonces, mira lo que dice, la disyunción solo es falsa cuando ambas proposiciones son falsas. Entonces, mira, es importante eso. Entonces, mira que el condicional, ¿sí?, dice que cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, me da falso. Lo demás, las demás combinaciones de los valores de verdad, pues me van a dar verdadero. Dice así, la condicional solo es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. ¿Sí? Entonces, miren, son condiciones, entonces siempre los invito a que miren lo que es la condición y lo demás, pues, ya es lo común en ello. Entonces, ¿cómo construimos una tabla? Entonces, hay unos pasos, ¿sí?, de cómo construir una tabla. Primero que todo, tú tienes tu lenguaje simbólico. Pero, ¿qué hay que hacer en ese lenguaje simbólico para llevarlo a la tabla de la verdad? Primero que todo, identificar el número de proposiciones simples. Ya saben que una proposición simple es una letra de cualquiera del alfabeto, ¿sí?, o del abecedario, ¿sí?, una sola. Y que también hablamos que la definíamos en minúsculas, que eran 2 puntos, y después colocábamos todo ese lenguaje natural o expresión de ella, ¿sí?, o oración que hay en ella, y que ella debe contener, ¿sí?, un sujeto, un verbo
y un predicado, ¿sí? Hablamos de un predicado de su complemento porque a veces se explica, ¿sí? Entonces, mira, el segundo dice reemplazar en la fórmula 2 a la n. ¿Qué significa 2 a la n? Entonces, como ya hemos identificado cuántas proposiciones simples tiene ese lenguaje simbólico, lo que debemos hacer es contarlos. Ah, bueno, pues P, Q y R, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cada una es como si equivaliera a 2, cada una vale 2. Y cuando dice la n es la cantidad de proposiciones que tenemos. Entonces, como fueron 3 que encontramos, entonces lo elevamos 2 a la 3. ¿Sí? Eso nos identifica, ese cálculo nos identifica el número de filas que va a contener mi tabla. Las columnas ya sabemos cuántas existen, es decir, las negativas, y que ahora lo vamos a ver. Entonces, mira, es la multiplicación de cada una de ellas, como son 3, 2 por 2 por 2, ¿sí? Entonces, eso nos daría 8, ¿sí? 2 por 2, 4, y 4 por 2 da 8. La multiplicación de las 3, como fueron P, Q y R, y cada una vale 2, la multiplicación del 2 3 veces, ¿sí? Eso es lo que significa 2 a la 3. Tercero, ubicar en las columnas las proposiciones simples positivas. Entonces, miren, dentro de ese lenguaje simbólico, todas las cositas P, Q y R. Luego las negativas. Luego ubicar los signos de agrupación dentro, de adentro hacia afuera. Entonces, si tenemos negativas, y dentro de esas negativas ya habíamos determinado que eran P, Q y R. Entonces, y viene una P negativa, pues colocamos la negativa que viene, otra columna más. ¿Sí? Entonces, después dice sobre esos signos de agrupación que vamos a encontrar. Hay unos signos de agrupación que es lo que nos difieren de las simples, de las agrupadas, de las compuestas, y de adentro hacia afuera empezarlo a determinar. ¿Sí? Entonces, vamos colocando la columna de cada una de ellas. Cuarto, utilizar las tablas de los conectores lógicos, ¿sí? Entonces, necesitamos para trabajarla o para poder llegar a esa conclusión, utilizar esas tablas que les mostré anteriormente. Negación, conjunción, disyunción, cada una de ellas. Y por último es hacer esa conclusión. ¿Sí? Existen unas clasificaciones de cómo nosotros podemos llamarle a las conclusiones que obtengamos. ¿Sí? Entonces, lo que yo les decía, de esos pasos que habían allá, entonces tenemos el ejemplo cuando encontramos en el lenguaje simbólico dos proposiciones. ¿Sí? Cuando encontramos dos proposiciones simples, ¿verdad? Perdón, cuando encontramos una, yo me iba a adelantar, cuando encontramos una, P en este caso es una sola, quiere decir que es 2 a la 1, ¿sí? Porque es una sola. Pero cuando encontramos dos, P y Q, entonces tenemos 2 elevado a las 2. Acuérdense que n es la cantidad de proposiciones simples que encontramos. Y si hacemos la operación matemática, 2 por 2 es igual a 3. ¿Sí? Y cuando encontramos 3, ¿sí? Entonces son 3 proposiciones simples y las elevamos a la 3, hacemos esa operación 2 por 2 por 2, ahí está, igual a 8. Otra cosa que voy a aclarar, una vez ya les hayamos identificado que se dice que empezando desde nuestra primera proposición simple, nuestra primera columna, se dice que de ese total se determina un 50%. Pero cómo se divide de ese 100 es un 50 y un 50. ¿Sí? Lo que se dice es que se debe tomar las primeras 4 filas, acuérdense, horizontales, las 4 que sean verdaderas. Y el otro 50%, para este caso que sean 8, estoy enfatizando en esta última, ¿sí? Y el otro 50% sería la mitad de ese 8, ¿sí? 4 falsos. Cuando venimos a la segunda columna, se dice que es el mismo 50%, pero teniendo en cuenta la columna anterior, ¿sí? Entonces, con referente a esa columna anterior, entonces aquí ya tomaríamos, ya no 4, sino tomaríamos ese 50%, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y posteriormente viene la columna R, que es ese mismo 50%, pero teniendo en cuenta la columna anterior, en este caso es Q. Entonces ya decíamos 2 y 2, ahora aquí sería una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Así vamos tratando de disminuir esos valores de verdad en cada una de esas columnas de acuerdo a lo que nos explica el diseño de la tabla. ¿Sí?
Entonces, vamos a hacer una tabla de verdad, ¿sí? Entonces, aquí, como aquí lo dice, elaborar la tabla de verdad de la fórmula proposicional. Entonces, tenemos ese lenguaje. ¿Sí? Dice que negación de P condicional, ¿de quién? De Q conjunción R, ¿sí? Ese es el lenguaje simbólico. Y vamos a construir la tabla de verdad. Pero yo hago una pregunta, ¿sí? Yo hago una pregunta. ¿Cuántas proposiciones simples hay ahí? Quiero que abra el micrófono y hablen, que esto sí pasa, ¿sí? Que está haciendo la tutora Juliet y yo, tutor Darwin, es para que lo volvamos dinámicos, ¿sí? Vamos a volver estos CIPAS dinámicos de tal manera que nos permite aclarar dudas de una vez en inquietudes. Si ustedes no abren micrófono y no me dicen nada en la pregunta que hacen, asumo de que hay dificultades, entonces yo comienzo a orientar, ¿sí? Comienzo a orientar, igual la tutora Juliet también. Entonces yo hice la pregunta, ¿cuántas proposiciones simples hay y cuáles son? Hay 3 preposiciones simples, profesor. La P, La P, preposición Q y la R. la P y... Q, Bueno, permítame un momento, tengo aquí como que el sonido bajito. Permítame un momento, ¿sí? Permítame un momento, aclarar el volumen, no escuchaba. Ahora sí. Ahora sí. hay 3 preposiciones simples. La preposición P, la preposición Q y la preposición R. Perfecto. Bien. Ya sabemos que son 3, P, Q y R. Bien. ¿Cuántas negaciones hay? Hay solo una. ¿Y cuál es? Negación de P. Negación de P. Ok. Ok, bien, perfecto. Ahora, ¿cuántas filas tendrá la tabla de verdad? Si tenemos esas 3 proposiciones simples. 3 filas. 8. O sea que, ¿cómo nos quedaría la fórmula? ¿Cómo me la dicen? ¿Cómo quedaría esa fórmula? Tendría 8 filas. O sea que la fórmula nos quedaría 2 a la 2. No, quedaría 2 a la 3. 2 a la 3. Eso me da a entender a mí que la cosa está bien. Entonces, ¿cuántas filas tendríamos en total entonces? Me dijeron por ahí. Si es así, 2 a la 3. 8 filas. Bien. Son tres filas por 8 casillas, por 8 columnas. No. O 3 columnas por 8 filas. No te dejes enredar. ¿Cuántas filas son? Acuérdate que con esta fórmula identificamos cuántas filas vamos a tener, esas horizontales. Las columnas es de acuerdo al lenguaje, a la organización. 8, ¿verdad? Son 8, sí, señor. 8. Sí, es 2 a la 3. Multiplicación de 2 por 2 por 2. ¿Sí? Eso está bien. Bien. Miren, ahí está la fórmula. Ahí está. ¿Hay proposiciones con negación? Pues ya también me dijeron. ¿Cuáles? ¿Cuáles? La preposición de Q, de P. Ok. Bien, negación de P. Ok. Bien. ¿Hay proposiciones compuestas con paréntesis? Sí, señor. ¿Cuáles? La preposición de Q y R. Ok, perfecto. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a elaborar la tabla. Entonces ya sabemos que nuestra tabla va a contener 8 filas. ¿Muy bien? Bien. Listo. Ahora vienen las columnas. Por ahí intentaron decirme y enredarse entre la fila y las columnas. Entonces ahora es que las vamos a construir. ¿Sí? Como ya identificamos a P, a Q y a R, son esas positivas inicialmente. ¿Sí? Y después vienen las negadas. ¿Sí? Y después vendrían las compuestas. Y por último, pues esa conjunción. ¿Ven? Entonces, bien, miren, aquí tenemos que son 8 filas. Entonces tenemos la negada,
tenemos la proposición compuesta y tenemos todo el lenguaje simbólico que es la conclusión. ¿Ok? Bien, entonces, de acuerdo a lo que dije anterior, ¿cómo iría la primera columna? Esta aquí, P. ¿Cómo iría? 4 verdades, 4 falsedades. 4 verdades, 4 falsedades. Bien, y en Q. 2 verdades, 2 falsedades se van intercalando. Ok, bien, bien. Y en R. R. Una y verdad y una falsedad una verdad, una falsedad, intercalando. una verdad, una falsedad. Perfecto, bien. Uy, se activaron. Bien. Y en Q, en P, la negación de P. Es la negación de P. O sea O que, sea, si es verdadero, es falso. ok, o sea, 4 referente, falsas y 4 referente a la verdaderas. primera columna, ¿verdad? Exacto. Entonces ahí está. ¿Sí? La negación. Y en la proposición compuesta, ¿sí? ¿Qué sería? Tendríamos que aplicar una tabla, ¿sí? Ahí. Acuérdense Solo que si las dos son verdaderas, va a dar verdadero, de lo contrario es falso, ¿no? seguro, ¿sí? La conjunción. Sí. Bueno, vamos a ver para ver. O sea, me dijeron ustedes que cuando, ¿qué? Cuando las dos son verdaderas, me da verdadera. Y las demás combinaciones son falsas. Entonces ahí está. Dos verdaderas aquí. Y los demás son falsos. Muy bien. Ok. ¿Y la conclusión cómo nos quedaría? ¿Cuál tendríamos que aplicar aquí? ¿Cuál tabla? En esta la conclusión. Condicional. Ajá. ¿Y qué Si dice el la condición? antecedente es verdadero y el consecuente es falso, dará falso. De lo contrario, dará verdadero. O sea que, vamos a revisar, que aquí tenemos antecedente verdadero y el consecuente falso, ¿verdad? O sea que nos daría falso. Ahí está. Muy bien. Eso es. O sea, Juliet, por lo que veo, en esta parte están duchos. Entonces, ahí están las dos tablas que utilizamos, la de la conjunción y la de el condicional. Ahí está. Muy bien. Bien. Entonces, vamos a determinar la conclusión, ¿sí? Entonces, para determinar la conclusión, nosotros hay una clasificación y esa clasificación dice que para que esa conclusión sea tautología, todos los valores de verdad en la conclusión deben ser verdaderos. Que para que la contradicción o el absurdo, para que sea contradicción o absurdo, en esa conclusión todos los valores de verdad deben ser verdaderos. O para que sea contingencia, dice que en esa conclusión debe haber verdaderos y falsos, o por lo menos uno que sea diferente, ¿verdad? Entonces, hay de los dos. Entonces, de acuerdo a esa conclusión que tenemos ahí, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál sería la clasificación ahí? Contingencia. Contingencia. ¿Por qué? Contingencia. Porque hay verdadero y falso. Ok, ahí la combinación de valores de verdad. ¿Okay? Entonces, existe un simulador, ¿sí? Existe un simulador donde ustedes, pues, es colocar, ¿sí? ¿Han utilizado? ¿Sí lo han utilizado? A este momento me imagino que ya han debido haber utilizado el simulador, ¿sí? Alguno de los dos. ¿Sí lo han logrado utilizar? Bueno. Sí, señor. Ahora no, pues me tomo el ratico y copio uno y lo trabajamos. Entonces, listo. ¿Cómo dice? Vamos a recordar aquí, cómo dice en negación de P. Negación de P, condicional. Negación de P, viene el condicional, viene un paréntesis, y lo otro dice Q, conjunción R. Entonces viene Q, entonces la conjunción R, cierro paréntesis, y
ponemos a correr. Entonces, miren, dicen que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 8 filas. Y me está diciendo que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 valores verdaderos y 3 falsos. Eso es lo que me está diciendo. O sea, quiere decir que estamos en contexto, ¿verdad? Estamos en contexto con este resultado. ¿Okay? Entonces miren que cómo es la manera para nosotros, pues, trabajar en ello. Y así también la otra es algo muy parecido. Entonces los invito a que me deseen, por favor. Entonces miren que por lo tanto sería una contingencia, como pues ustedes lo dijeron ahí, ¿sí? Porque hay valores de verdad verdadero y falso. ¿Okay? Entonces pasemos a esa parte de lo que es los métodos para probar, es decir, probar la validez por medio de las leyes de inferencia, ¿sí? En esta tarea 2. Primero que todo vamos a mirar lo que es las leyes de inferencia para probar una validez del argumento. Sabemos que lo podríamos hacer por medio de la tabla de verdad y también aplicando las leyes de inferencia. Entonces tenemos lo que es un argumento lógico, ¿sí? Un argumento es un conjunto de una o más proposiciones, la última de las cuales se denomina conclusión, mientras que las anteriores se llaman premisas. Entonces hay una forma como, ¿verdad?, identificar esos argumentos. ¿Sí? Es habitual representar los argumentos haciendo un listado de las premisas y la conclusión, separando la última mediante una línea. Entonces tenemos una estructura, ¿sí? Una estructura como encontramos nosotros las leyes de inferencia, donde existe una primera premisa, una segunda premisa, una rayita y una conclusión. Hagámonos el caso que estamos haciendo una suma, una resta, ¿verdad? Ese tiene la misma estructura como cuando veíamos nosotros esa parte de la aritmética. Entonces, miren, tiene esa estructura. Una premisa, dos premisas, una rayita y damos la conclusión, ¿sí? O la respuesta de ellas dos. Ahora, esa es una estructura, esa es la estructura básica, pero puede que haya leyes de inferencia que tengan más de dos, ¿sí? Y la conclusión, ¿ok? Entonces, existen también unas leyes de inferencia. Esas leyes de inferencia ustedes lo tienen en ese documento llamado par, ¿sí? Que los invito a que por favor, léenla, traten de interpretar, ¿sí? Entonces, esto es un jueguito. Yo digo siempre que es un juego, porque como ley, la ley hay que cumplirla, ¿verdad? Entonces, es algo que no podemos inventar ni nada de eso, sino que está dado simplemente para que miremos, identifiquemos y tratemos de comparar con lo que tenemos que resolver. Y ese es el jueguito, para ver qué se parece a esto, qué se parece a esto. ¿Sí? Entonces, es que es la idea que las revisen, ¿sí? Entonces, ¿cómo las interpretamos? Miremos la modus ponendo ponens, su sigla en inglés MPP, dice afirmando, afirma, sí. Si se afirma el antecedente, la conclusión es el consecuente. Mira que lo dice, ¿eh? Lo está diciendo. Entonces, ¿cómo le interpreto de acuerdo a ese concepto? ¿Sí? Entonces, yo digo que mi antecedente, ¿sí? Mi antecedente, perdón, digamos, en mi primera premisa, para poderla identificar, dentro de mi primera premisa tenemos que es una implicación, ¿sí? En tabla de verdad este es condicional. Aquí le llamamos implicación implicar. ¿Sí? Miren que ahorita miramos el concepto. Entonces, esa primera premisa debe ser una implicación. ¿Sí? ¿Pero qué dice? Sí, que mi antecedente, ¿sí? Mi antecedente es P, viene mi implicación y viene un consecuente que es Q. ¿Sí? Esa es mi primera. ¿Sí? Ojo, si de pronto dentro de tu ejercicio no haya P ni Q, sino que de pronto es R y S, tú vas a hacer el cálculo que dentro de la ley ese R es P y S es Q, siempre en un orden alfabético, algo lógico aquí, que no podemos saltarnos, sino que siempre debe haber una secuencia, ¿sí? Orden alfabético. Eso se debe cumplir. Entonces, si allá de pronto es tu antecedente, una A, una implicación y después el consecuente es una B, tenemos que llevarlo a esto. A es P, el condicional, la implicación, que la conocemos, y B es Q. ¿Sí? Entonces, es interpretarlo eso para poder hacer la lógica y llegar a lo que queremos.
Sí, entonces mi primera es una implicación. Ya sabemos que mi antecedente es P y mi consecuente es Q. También le dicen que mi primera componente es P y mi segunda componente es Q. También le dicen. Pero mira, de acuerdo a este concepto que dice, la conclusión es el consecuente. Entonces, mira, ¿qué pasa de esta primera premisa? Obtenemos a la segunda premisa, ¿sí? De esta primera premisa. Pero ¿quién es el antecedente? P. Mira, de mi primera premisa obtuvimos mi segunda premisa, es P, de mi antecedente. Y de acuerdo al concepto, mira, que mi conclusión, 3 puntos, por lo tanto, ¿sí? Conclusión, dice que sería de mi primera premisa el consecuente. Que sí, hay varias maneras de interpretar así. Hay unas que le ponen la negación, pero pues no deja de ser, mírale, tiene una negación, no deja de ser el mismo concepto. Mira, estas dos son negadas, pero no deja de ser el mismo concepto. Siempre como conclusión, el consecuente. ¿Ves? Son maneras de cómo la podrías encontrar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. La modus tollendo tollit, su sigla en inglés, MTT, negando niego. Si se niega el consecuente, en la conclusión se niega el antecedente. ¿Sí? No antes, el antes. Entonces, mira, ¿qué dice? Mi primera premisa debe ser una implicación. ¿Sí? Mi antecedente es una P, mi consecuente es una Q en esa primera premisa. Y sale mi segunda premisa, ¿de dónde? De mi primera premisa, que es el consecuente. Y me lo niego. ¿Sí? Y como resultado da mi antecedente. ¿Sí? O como conclusión, mi antecedente negado. Me lo ve. Esta pasa para acá. Siempre pasan el antecedente. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, aquí por su forma, aquí puede ser negativo aquí, o puede ser sin la negación, pero ojo, lo que dice siempre el antecedente. ¿Okay? Entonces, son formas como la podemos ver. El silogismo disyuntivo, su sigla en inglés, SD, o modus tollendo ponen que también podría ser. ¿Sí? Dice, negando afirmo, se debe tener una premisa con conector de disyunción o ¿sí? En el lenguaje natural, y se puede negar cualquiera de las dos proposiciones y como conclusión se afirma la otra proposición. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede dar que cuando tengo en mi primera premisa mi antecedente P, una disyunción y mi consecuente es Q, que dice que pasa a ser para mi segunda premisa el consecuente negado y por lo tanto, ¿sí? La conclusión sería mi antecedente de la primera premisa, que es P. ¿Sí? O si no hago lo contrario, ¿sí? Entonces, tomo a mi consecuente, a mi antecedente negado y me da como conclusión mi consecuente. ¿Sí? O si lo tengo en negativo, suele pasar defendiendo. Entonces, puedo de las dos maneras. ¿Okay? Son de las formas como lo podemos encontrar. ¿Sí? Y si miramos el silogismo hipotético, aquí dice algo. ¿Sí? Su sigla en inglés, SH. Son dos premisas con condicional. La proposición consecuente de una premisa es idéntica a la proposición del antecedente de la otra premisa. Como conclusión se tiene una condicional con el antecedente de una premisa, ¿sí? Y el consecuente de la otra premisa, ¿sí? No idénticos. Entonces mira que no idénticos, ¿qué quiere decir? Estas son idénticas, lo que me hace es que me las tache. No las necesito para mi conclusión. Entonces, hace este ejemplo. Me dice primero que las dos premisas deben ser una implicación. Pero, mira, de mi primera premisa, ¿sí? De mi primera premisa, mira, nace una idéntica, que es el consecuente de mi primera premisa. ¿Sí? Y nace una nueva, que es R, ¿sí? Para acompañar a mi segunda premisa, esa implicación. Y como resultado que me da la diagonal, ¿sí? De esas dos premisas. ¿Ve? Por lo tanto, P, implicación R. ¿Sí? Entonces, mira, en la diagonal. Si miramos aquí, es la diagonal. Si miramos aquí, es la diagonal. ¿Ves? Entonces, es una manera como la podemos interpretar. ¿Ok? Entonces, dice que la inferencia lógica es la manera de cómo tenemos conclusiones a partir de enunciados u observaciones dadas. Para ello utilizamos el proceso llamado demostración de lógica, en el cual se utilizan las leyes. Esto que estamos viendo aquí. Reafirmo ese concepto. ¿Sí?
Entonces, hay otras leyes. Miren que esta ustedes la han visto dentro de los CIPAS que se han realizado, tanto los CIPAS de PM, de primera matrícula o alta complejidad, y estos CIPAS que son de curso, ¿sí? Que lo hacemos los tutores, ¿sí? Aparte aquellos CIPAS que tienen una puntuación, estos no, pero ayudan estos encuentros a que refuercen ustedes sus conocimientos previos, ¿sí? Eso que ya ustedes han estudiado para empezar el desarrollo de la actividad. Entonces, miren, que habla el modus ponendo, el tolerance y lo mismo, pues cada una, está una que es adición, es decir, que solamente tiene una premisa, ¿sí? Una componente cualquiera, y como resultado me adiciona el consecuente y me la, es decir, como conclusión me da una disyunción y me adiciona el consecuente, ¿sí? Es una sola premisa, ¿sí? Mira que tenemos también algo aquí, la función o conjunción, que son dos componentes cualquiera, mi primera premisa P y mi segunda premisa es Q, y da como conclusión una conjunción entre ellas dos, ¿sí? P conjunción, esa es la conclusión. Sí, una simplificación. ¿Qué quiere decir? Que la simplificación necesita de una premisa y debe ser una conjunción P conjunción Q. ¿Qué dice? Como puedes simplificar para obtener como resultado P o puedes simplificar para obtener como resultado a Q. Yo digo siempre, esta ley me acorta espacio, ¿sí? Me ayuda es decir, simplificación, como su nombre lo dice, me acorta el espacio y me hace más fácil el camino para llegar a la conclusión. O esta doble negación también, ¿sí? Miren, negando, pues afirmo en mi conclusión. ¿Sí? Y miren que está la simplificación disyuntiva. ¿Qué dice la simplificación disyuntiva? Consta de tres premisas, y esas tres premisas son, inicialmente debe ser una disyunción, por eso simplificación disyuntiva. ¿Sí? Y de esa primera premisa, ¿qué obtiene? El antecedente, ¿sí? Para obtener AP2 con el antecedente. Pero nace ¿quién? Una nueva componente, ¿sí? R, ¿sí? Para mi tercera, toma de mi primera premisa el consecuente y esa nueva componente que nació, la R, la vuelve a colocar. Por lo tanto, pues esa nueva componente que nació, pues sería mi resultado. Entonces, miren, maneras de cómo interpretar esos movimientos son los que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar, o esa forma, el ejercicio 3 y el ejercicio 4. Vamos ahora a un ejercicio, el ejercicio 3. Entonces, ¿qué les dice el ejercicio 3? Dice, demostración de un argumento usando las reglas de la inferencia lógica o las leyes de inferencia, que también podemos decir. Entonces, te dan una expresión simbólica o lenguaje simbólico también, que lo podemos decir, y te la dan. ¿Qué debes deducir tú? Las premisas, ¿sí? Entonces, existen una premisa 1, 2 y 3 y una conclusión. Entonces, les aparece así. Entonces, ¿cómo identificamos nosotros nuestra primera premisa? De ese lenguaje simbólico tendríamos que ver, ¿sí? Primero, todo lo que esté en los signos de agrupación. Acuérdense, de adentro hacia afuera. Entonces, dentro de ese signo de agrupación, que es un corchete, tenemos otros signos de agrupación, ¿sí? Y tenemos unos conectivos operadores lógicos también dentro de ellos. Entonces, mira que están otros signos de agrupación, que en este caso son los paréntesis, ¿sí? Es lo que le decimos allá en tabla de... sobre una pregunta que me hicieron. Ajá. Sí, que pregunto. Jenny se llama, ¿verdad? Jenny, ¿puedes hacer la pregunta? Profe, una pregunta. Sí, diga. Si de pronto la P y la Q están cada uno independientes entre paréntesis, ahí sería
una premisa, digamos, en el primer entre paréntesis, si cada letra fuera, digamos, separada por un entre paréntesis, ahí ¿cómo sería? Si por decir algo no es esa proposición compuesta que vemos ahí hablando en tablas de verdad, que sea una P en paréntesis. ¿Sí? Sí, que la primera estuviera entre paréntesis y la que le sigue la Q, otro entre paréntesis. Entonces ahí se tomarían independientes las premisas o serían las dos juntas Sí. una sola premisa. Resulta y pasa que entonces hay un signo de agrupación para la P, debe haber un operador o conector lógico y debe haber entre paréntesis otra componente, otra letra, ¿sí? Entonces, ¿qué se toma? Que ahí hay una por independiente, ¿sí? Son independientes. O sea que Para la P sería una premisa y la Q sería la otra. Sí. Ah, listo, profe. Gracias. Deben ir separadas. Entonces, para este caso, entonces, en ese orden de izquierda hacia derecha es que vamos a encontrar P1, P2, P3 y la conclusión. Entonces, mira, hay un corchete. Ese corchete, pues, dentro de ella hay otras agrupaciones en paréntesis. Entonces, de allá hacia acá, vamos a identificar donde vean ustedes, ya mira, contigo dimos otra claridad. ¿Sí? En este caso, entre paréntesis, hay dos componentes y un conector, ¿sí? Como unas proposiciones compuestas, como decimos en tabla de verdad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que allá también habría una, ¿sí? Y todas las que se parezcan, pues sería la otra y la otra. Yo hago una pregunta. ¿Cuál sería P1 ahí? De acuerdo a ese orden, de izquierda hacia derecha. Profe, ahí sería, ¿cuál de las dos sería P1? No me puedes hablar cuál de las dos sería P1. De ahí, dentro de ese lenguaje simbólico, ¿cuál sería P1? Pues sería en este momento sería la P con el conector y el signo negativo y la Q. Sería Pero como ese en este caso, conector, ¿cómo se llama? pues ese es el que está negando. El, No sería la disyunción, la V. Sí. Y la otra es negación de Q. Esa primera, ¿verdad? P, disyunción, negación de Q. Esa sería la primera. Así es, mira que es la primera que nos aparece. ¿Sí? Ya después nos separa, otro conector nos separa hacia otra, y ese es otro. Y el otro conector nos separa hacia otra. Y si ya miramos el corchete, ya después de ese corchete ya subimos nosotros. Ah, esto está totalmente aparte de esa letra que quedó sola. Eso sería, por lo tanto, pues nuestra conclusión. O sea que esa sería nuestra primera. ¿Y cuál sería nuestra segunda premisa? sería la P, la P con el signo, entonces, el negativo y la S. Sería la segunda premisa. Muy bien. ¿Y la tercera? Negación de Q, Ajá. entonces negación de S. Implicación, negación de S. Ok. Es que se les ha quedado todavía lo de las tablas y uno también está los nombres, pero eso es válido. Sí, es válido porque lo identifican. ¿Y cuál sería la conclusión? Negación de S. Negación de S. Correcto. Bien. Entonces miren que ya identificamos a las tres premisas y a la conclusión. Ahora yo hago una pregunta. ¿Cuál sería la ley ahí que aplica para ella? Simplificación disyuntiva. Vamos a revisarlo. Porque tú lo estás diciendo, pero hay que mirar a ver los otros por qué. Entonces la primera, ojo, tú dices que es la simplificación disyuntiva. Entonces hay que mirar. Mira que como conclusión me da una sola componente, ¿sí? Y la primera es una disyunción y mira que cuando tú me dices es una disyunción, ¿sí? Y al final, como conclusión, me debe dar una componente sola negada, ¿tá? Para que los demás observen. Miren, entonces, mi primera premisa debe ser una disyunción y las otras dos, la segunda y la tercera, son una implicación, ¿verdad?
y me da como resultado aquí la componente nueva. Vamos a ver para ver. Entonces, miren, ahí está. Por lo tanto, la ley de inferencia del lenguaje es simplificación disyuntiva. Eso es. Entonces, ¿cómo hiciste para poder identificarlo? Dime, ¿cómo Basándome en la ley, ¿verdad? y la conclusión que era el consecuente, cuando me dio como conclusión el consecuente, entonces ya deduje que era la simplificación disyuntiva. Ok, entonces mira, te tocó pues revisar dentro de las leyes para ver cuál se parece a esa forma, ¿sí? A esa estructura que hay ahí. Y así te pudiste dar cuenta. Entonces, esa es la dinámica. Es la misma dinámica que deben tener en el cuadro del cuarto ejercicio, sino que allá ya te dan las premisas o a dónde debes llegar aplicando cada una de las leyes, porque después vienen las leyes y después vienen las premisas a usar, ¿sí? Las que te dan, de ahí las vas a usar para poder determinar si eso es cierto en las premisas y es la ley que se utiliza para llegar a esa premisa, ¿sí? A esa primera. Y entonces te tocaría después en la otra columna decir que si eso es correcto y explicar, o si no es correcto y explicar, ¿sí? En la última justificar. Eso está muy bien, ¿sí? Entonces hay unos que de pronto ven ese cuadro en la guía y ven ese cuadro y comienzan a cambiar premisas. Comienzan a cambiar premisas. Y ustedes ahí no tienen que cambiar eso. Ustedes lo que tienen es que diligenciar esas dos columnas que faltan. ¿Quién puede cerrar el micrófono, por favor? Entonces, ustedes llegan y toman esa tabla, así como está textual, ustedes lo que tienen es diligenciarla, ¿sí? Mirar a ver si es correcto o incorrecto y justificar. ¿Qué hacen? Comienzan a tocar las premisas usadas y a colocar lo que ustedes crean. No, ustedes no tienen que tocar las premisas ni las leyes de inferencia que están ahí, ni las premisas usadas. La dinámica de esa actividad es que ustedes miren a ver si revisando en las leyes, si esas usadas les sirven para identificar esa ley y que eso los lleve aquí a dar las premisas, a lo de la primera columna, las premisas que queremos buscar hasta llegar a la conclusión que es lo que queremos, ¿sí? Entonces, si es correcto o no y justificar eso, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer. Miren que este ejercicio después los lleva a que utilicen el simulador, ¿sí? Que utilicen el simulador y hasta ahí, ¿sí? Ese punto. ¿Sí? Eso es lo que hay de identificar qué clasificación les dio, si es una tautología, una contradicción, un absurdo o una contingencia. ¿Ves? Ese es el ejercicio. ¿Ves? En cambio, el ejercicio 4, ¿sí? El ejercicio 4 te dan, mira, te dice complete la tabla de demostración de validez de argumento mediante leyes de inferencia lógica. Es una tabla que debes completar, ¿sí? Pero esa tabla, pues, eso te pasa que ella tiene una expresión simbólica y esa expresión simbólica te dan, ¿sí? O te demuestran las premisas, te las organizan, todas las premisas de ese lenguaje simbólico de expresión. ¿Y qué queremos hacer? Queremos llegar aquí, a esto que está en Salmón, a la conclusión, ¿sí? En la tabla. Si tú te das cuenta, la tabla toda te lleva a que al final, pues, en la última premisa que busquemos, te tienes que llegar a eso. O sea, está nada como tal. Lo que debes tú es identificar en esa tabla si es correcto o no cada uno de esos movimientos de las premisas usadas que hay ahí y las leyes, si eso dan los resultados de esa primera columna. Y explicar el por qué. Por qué dice sí, por qué dice sí, no. ¿Ok? Perdón, o si es correcto o es incorrecto. ¿Sí? Que es la frase que está ahí. Entonces tenemos la tabla. ¿Sí? De demostración por leyes de inferencia. Entonces, mira lo que te decía, eso está ahí, ya está dado, tú aquí no tienes que venir a cambiar en las premisas usadas, nada, tampoco de eso tienes que dejarlo como está, esas leyes que están ahí, ese cuadrito así debe estar, tú lo que tienes que diligenciar, esto sí es correcto o incorrecto, sí, en cada uno de ellos, pero ¿cómo lo hago? Hombre, teniendo en cuenta las premisas que te dan, las usadas, y de acuerdo a las que tú tienes aquí, mira, aquí te dan P2 y P3, ¿sí? Y aquí está P2 y P3, mira, ¿sí? Cabe aclarar que a ti te dieron a 3 y las que vamos a conseguir es 4, ese es el orden, después vamos a conseguir a 5, a las 6, hasta donde nos dé
de tal manera en ese juego, buscando leyes y leyes y usando las premisas que tenemos hasta llegar hasta la conclusión. Esa es la dinámica, ¿sí? Llegar a la conclusión para ver si es válido o no ese argumento, ¿sí? Cabe aclarar también que dentro de toda esa parte de conceptual y todo, uno para poder demostrar la validez de un argumento, primero que todo tenemos que llegar uno a la tabla de verdad y mirar que si esa tabla de verdad nos dio tautología, todas verdaderas, eso sí nos permite decir, bueno, ahora identifiquemos para ver si en leyes de inferencia podemos llegar a la validez de ese argumento. Solamente si todas son verdaderas, es decir, si nos da tautología. Si tú realizas la tabla de ese lenguaje simbólico y a ti no te dio tautología, pues ya tú no podrías demostrar la ley de inferencia por medio de las leyes, valga la redundancia, de esa. Siempre te tiene que dar verdadero para tú poder demostrar si eso es verdadero o válido o no, ¿sí? Ese argumento. Entonces, miren, ese es un orden que hay que hacer, de premisa hasta llegar a la conclusión. Entonces, mira que esa tabla te la dan ahí, tú no tienes que cambiar nada. Vuelvo y repito, se los digo porque dentro de mis realimentaciones, yo me imagino que desde las tutoras de Juliet también, ¿sí? Llegan y montan la tabla y comienzan a cambiar esos valores de las premisas usadas. Y dicen, no, él no está tomando la letra que es, la tabla que es, está modificando. Entonces, tienen que, así como está, ustedes tienen que llenar en la columna de correcto o incorrecto y la modificación, más nada. Eso es lo que queremos saber ahí, cómo las identifican ustedes. Entonces, mira que inicialmente dice dentro de las premisas usadas que está la premisa 2 y la premisa 3. Entonces, yo miro la premisa 2, aquí está, y la premisa 3. Pero me dicen que la ley aplicada con esas premisas usadas es modus tollendo pone, ¿sí? La MTP. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que ver? Si yo aplico estas dos con esta ley, me da como conclusión en P4Q, quiere decir que está bien. Pero si yo tengo estas dos premisas y aplico esta modus tollendo pone y lo hago y veo que no me da o no lo puedo hacer, no me llega aquí, entonces yo tengo que decir que es incorrecto. Si puedo hacerlo, la puedo aplicar y me da ese resultado, yo digo que es correcto y justifico el por qué, ¿verdad? Tendría que justificar que esas premisas usadas sí son válidas. ¿Por qué? Porque por medio de las modus tollendo pone yo puedo llegar a mi conclusión, que es P4, en ese caso es Q. ¿Sí? Tú justificarías, ¿viste? ¿Ok? Entonces, vamos a mirar, ¿sí? Primero que todo, la modus tollendo pone su primera premisa, ¿cómo es? Empieza con una explicación, empieza con una conjunción, empieza con una disyunción. ¿Con qué? Yo hago esa pregunta. Si quieren, miren las tablas. ¿Sí? O si es el caso, me retrocedo. Nos retrocedemos para que le tomen un captura, ¿no? Vamos a hacerlo, ¿sí? Porque la dinámica, aquí hay una. Tómenle una fotico si tienes el teléfono ahí, para que miremos y vamos a ver y vamos a ir trabajando en ella, ¿sí? Entonces tómenle el capture o tómenle una fotico para que la tengan ahí. Ahora les voy a mostrar esta también. Listo. Entonces, ahora vamos al ejercicio. Entonces, les recuerdo, si no las tenemos, la tabla de las leyes, créanme lo que no vamos a poderlo hacer. Tenemos que tenerlas ya claras, ¿sí? O si no las tengo claras, pues las tengo ahí y me apoyo en ellas, ¿sí? Y hacer ejercicio y todo eso con ellas. Entonces, primero que todo, esa modus tollendo pone en su primera premisa como inicia. O decir, ¿cuántas premisas tiene? Mejor. ¿Y cómo empieza la primera premisa? Yo hago esa pregunta. Empieza con disyunción. Porque acuérdense que también dijimos que modus tollendo pone es igual al ¿cómo es? A la silogismo disyuntivo, que también podría ser, ¿verdad? También habíamos dicho, ¿sí? Al principio. ¿Verdad? Si quieren lo repasamos, acuérdense. Para que miremos que ese mismo, pues lo ve. Silogismo disyuntivo o modus tollendo pone, que es igual, miren, lo ve. Empieza con una disyunción, como ustedes lo decían. Eso está bien. ¿Ok? Entonces, miren. Entonces, ahí está. Ahora bien, ¿será que P2 es una disyunción? ¿Qué me dicen?
P2, aquí. ¿Qué es P2? Sí, profe. Conjunción. Permíteme aquí para yo empezar a rayar aquí. Ok, miren. Uno me dicen que es conjunción, será, miren, aquí está algo aquí, que me separa a esta de esta. Este es como si fuera mi primera componente o mi antecedente y esta fuera mi segunda componente o mi consecuente. Tengan en claro eso. Entonces miren que no puede ser una conjunción. ¿Por qué? Porque esta actúa como uno o mi antecedente y esta como dos. Miren que quien la separa a ellas dos, ¿sí? Quien la separa a ellas dos es un condicional, ¿ven? O una implicación. Entonces miren que dos, ¿verdad? No podríamos decir que yo enseguida, cuando yo veo eso, yo voy a ver y yo digo que eso pues no puede ser correcto. Incluso ya hasta lo puse. No puede ser correcto. ¿Por qué? Porque nada más con ver que P2 es una implicación y la ley me dice que debe ser mi primera una disyunción, entonces yo digo, eso no es correcto. Es incorrecto, ¿verdad? Y yo explicaría el por qué. Pues tendría que explicar, primero que todo, la modus tollendo pone tiene dos premisas, hay dos premisas, pero la premisa 2 no es una disyunción, yo podría decir. O también, pues, se podría ver que la ley correcta que se utiliza, también podría decir, en P2 y P3 es la modus ponendo pone. También podría explicar, porque mira, es una implicación de la ley. Como actúa como mi antecedente, da la implicación y mi consecuente. También podría estar explicar eso. Y si utilizo a P3, ¿sí? En este caso es esta, mira. Aquí es como si fuera mi antecedente, ¿sí? Mira, a ver, ahí está, mi antecedente. Entonces podría decir que, y me da aquí el consecuente, que Q. Esa sí me podría dar, ¿ven? En ese caso. Entonces, pero me dicen es que modus tollendo pone. Entonces, no se puede. ¿Sí? Que me hubieran dicho, ahí no modus tollendo pone, sino me hubieran dicho modus tollendo pone, yo digo que es correcto. ¿Sí? ¿Me hago entender? Pero como no fue, entonces yo digo que es incorrecto. ¿Estamos claros ahí? Esta es la manera como debemos tratar de desarrollar ese ejercicio. ¿Estamos claros ahí? Vamos a pasar al segundo. ¿Sí? Para determinar a P5, miren, es una negación. Sí, negación de P. Pero dice que es modus tollendo tolle. ¿Sí? Y me dicen que debo usar a P1 y a P4. Voy a borrar ahí. Entonces, P1 y P4. Entonces, P1 y P4. Miren que P4 ya lo tenemos, ¿sí? Que es esta que está aquí. ¿Sí? Esta que está aquí. Y me dicen que es P1 y P4. Entonces, miren, ¿ven? Dicen que ¿qué? Que es una modus tollendo tolle. ¿Qué dicen? Que puede, sí podría ser una modus tollendo tolle. La modus tollendo tolle que dice que mi primera premisa debe ser una implicación. P1 es una implicación. Sí, profe. Bueno, y P4 es una componente sola, debe ser una componente sola. P4, aquí está, Q. Sí, profe. Entonces mira que tengo P implicación, Q negado, y tengo mi segunda que sería Q, P4, que es Q. Es decir, pasa a ser mi consecuente, a ser mi segunda premisa y como conclusión me debe dar P negado. Entonces, ¿qué pondríamos? ¿Es correcto o es incorrecto? No todos a la vez.
Yuli, Yuli. Me imagino que ya todos vayan alzando mano. Tú logras ver, yo ya esa parte no la logro ver. Nada, mano bajita, nada, nadie dice. Cuenten, pero miren que es la modo Toledo, miren la ley. Y miren para ver a cuál se parece de esa que les mostré allá. Digan, ¿correcto o incorrecto? Bueno, profe, según lo que yo he entendido, es correcto. Pero tú miras que dentro de las formas que hay, sí te puede dar eso. Correcto. Con P1 y P2, correcto, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Correcto. ¿Ya ven? Entonces, ¿qué te llevó a ti, según lo que he visto, así como dijiste, sé que sí se puede dar, que es correcto? Me imagino que porque fuiste y miraste la forma y todo eso, y verificaste en estas usadas, hiciste la formita, pusiste a P1 y después a P4 las pusiste juntas y miraba tal el movimiento de la letra o cómo te da la conclusión. Eso es lo que hay que hacer, mirar y analizar eso. Entonces, ¿qué conclusiones podemos dar? Podríamos decir que en P1 y P4 es correcto utilizar la ley de diferencia modo Toledo. Es afirmar eso que dijimos que sabemos que es claro. Ahora, simplificación. La simplificación, ¿cuántas premisas tiene? Una sola. Exacto, necesita de una sola para llegar a la conclusión. Pero ¿qué debe ser esa única premisa que tiene? Una implicación, una disyunción, una conjunción, una bicondicional. Una conjunción. Entonces, para llegar aquí a P6, sería bueno utilizar esta premisa para llegar a esta, para utilizar esa ley. Sí, es correcto. ¿Y cómo lo justificarías tú? Que la premisa usada, P3, es correcta. Exacto. Nos lleva a la conclusión. ¿Por medio de quién? De la simplificación. También. Eso, muy bien. Pero solo en la conjunción de P3 se puede utilizar la simplificación. ¿Sí? Es que solo en ella no se puede. Es una conjunción. Es una sola para llegar a la conclusión. Ya. Ahora miremos en la edición. Dice que para utilizar P5 y P6 en la adición, llegamos a esta premisa. ¿Eso será cierto o no? Entonces nosotros vamos allá y buscamos. Tenemos a P5, que es esta que está aquí. Y tenemos a P6, que es esta que está aquí. Entonces, son dos componentes cualquiera, ¿sí? Quiere decir que hay una componente, una premisa, hay otra premisa, ¿sí? ¿Podemos llegar allá? ¿Aquí? Profe, una pregunta. Dime. Cuando me dé para que me dé la P7, no importa que me dé conjunción o disyunción, o tiene que dar obligatoriamente la conjunción. Mira lo que está aquí. Eso se tiene que concluir. Ve la vez. Eso. Tenemos que llegar. Okay. Tenemos que Entonces, llegar. eso es incorrecto. La adición es incorrecta. Pues ¿Por yo qué? usaría la adjunción. La función. O sea, está. ¿Y cómo te diste cuenta de eso? Vamos a mirar. Voy a hacer que yo no sé. Vamos a mirar. Vamos a llegar a una ley aquí. Entonces, la adición, ya tú me dijiste que no se podría. Mira, no se puede porque necesita una sola premisa y lo que se hace en la conclusión es adicionarle otra componente, pero debe ser una disyunción. ¿Sí? Y tú me dijiste que podría ser ¿cuál? La adjunción o conjunción. Dos componentes cualquiera, P1 y P2. ¿Sí? Y me da como resultado, como conclusión, P conjunción Q. Entonces, esa sería tu justificación, ¿verdad? ¿Mm?
estamos aquí en la adición. Entonces, si tenemos dos premisas como P y P6, se pueden aplicar la ley de la adición. Ahí está. Profe, disculpe, Sí. pero no era que la adición no se podía usar, no es la adjunción. Ah, estoy mirando algo aquí. Nos dieron P. Sí, aquí hay una. Espérate, vamos a mirar la adición. La adición, mírame. La adición es una sola componente. Y allá nos están dando, aquí hubo, exacto. Allá nos están dando dos. Corregimos de una vez, perfecto. Entonces, mira que esto aquí, yo te digo que no, y aquí decimos que esto es, aquí es incorrecto. Y la conclusión es solo. Bien. Discúlpame, ya mano alzada. Y aquí podríamos decir que la que no serviría es la adjunción. ¿Sí? También podríamos explicar aquí, explicaríamos que podríamos, ¿sí? Pero espérate ahí, que la adjunción nos da, hay que ver algo. La adjunción nos da una conjunción. Y aquí nos da una ¿qué? Disyunción. Pero hay que ver algo que para cuando adicionamos, no adicionamos en una sola componente, aquí, y me da disyunción, pero tengo que tener una. Pero también dentro de ella, también podríamos nosotros utilizar, aquí hay otra también que dentro de la adición también hay otra forma, lo que pasa es que aquí nos aparece que también nos puede servir. ¿Sí? Pero bueno, vamos a revisar bien ese caso porque ahí dentro de las leyes hay otra de la adición, ¿sí? Que tendríamos que revisar esa partecita, ¿sí? Y revisamos bien ese par, o si de pronto aquí en la conclusión era más bien la confusión y la equivocación está aquí. Ya. Oye, entonces, pero ojo, ese análisis que tú acabaste de hacer es fabuloso, ¿sí? Fabuloso, ¿por qué? Porque nos permite revisar ese caso ahí, si de pronto fue más bien allá en el resultado de la conclusión, ¿sí? Porque con ellas dos, hacia donde nos lleva es a eso, ¿sí? A la que nos lleva es a la que sea la que la conclusión, ¿sí? Sí, ese es el error, pudo haber estado allá, en eso, que es lo que tengo que revisar en ese caso. Oye, pero es un análisis fabulosísimo. ¿Sí o qué, tutora? Bien, excelente. ¿Qué necesitamos nosotros? Mirar las leyes para poder nosotros dar resultados. Eso. ¿Bien? ¿Ven? Juiciosamente, así deben hacer ese punto. ¿Sí? Los invito a que hagamos eso juiciosamente. ¿Okay? Porque es posible también hasta dentro de eso se pueden encontrar también posibles errores. Entonces, eso hay que organizar. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Bien, vamos ahora aquí a pasar a esta parte aquí de un juego. ¿Sí? ¿Cómo? Ya nos pasamos por qué medio. Entonces, o mándeles en el chat los jueguitos estos, el de las leyes y el de tabla de verdad para que lo desarrollen. Les tenemos aquí también, pero por cuestiones de tiempo, ¿sí? Por cuestiones de tiempo, pues se los vamos a mandar. Unos jueguitos se los manda Julia, tú que estás ahí en el chat, para que los estudiantes puedan ahí practicar sobre ello. Entonces, miren, esta es la dinámica, ¿sí? Esta es la dinámica, miren que dentro de la dinámica, esto es así, esta es la orientación, nos permite a nosotros tener como un poco más de claridad y también motivarnos a que de alguna u otra manera, pues, poder
trabajar en ello, ¿sí? Y dar más, trabajar en ello y dar más claridad sobre lo que nos dan y qué debemos hacer, ¿sí? Entonces, miren que acabamos de encontrar unos errores ahí que son válidos. Entonces, donde yo estoy es que eso es aquí está incorrecto y que allá fue el operador. La falla está ahí en ese momento de digitar el operador, ¿ok? Porque es así. Aunque, ¿por qué? Porque es que cuando adicionamos es una sola. Es una sola la que aparece, no es otra. Es una sola. Es allá. Es allá. Yo estaba mirando porque hay otro tipo de adición, pero no es lo que queremos nosotros aquí dar a conocer. Entonces, me gustaría, también nos gustaría escuchar de parte de ustedes cómo se sintieron. ¿Sí? Sí, no alcancé a escuchar. Alguien estuvo hablando, pero se escuchó como bajito. ¿Se alcanza a escuchar algo? Alguien como que quiso hablar. ¿Me escuchan? Ah, sí. Frank, Ok, la verdad me gustó mucho la explicación porque fue muy profunda. Avanza uno con toda la explicación que nos ha brindado. Tengo un inconveniente que es con la tabla de verdad. La tabla de verdad. Exactamente. La profesora me envió un simulacro, o bueno, una tabla de verdad para que entráramos y para que entrara y la mirara, pero está en inglés y créame que no he podido. Ah, vamos a hacer una prueba aquí de rapidez. Vamos a una prueba de rapidez porque, ajá, te entiendo también, no creas tú, cuando nosotros la estuvimos deseando también, pero ahí da la opción. Ahí nos da la opción a que podemos nosotros pasarlo al lenguaje español. Ya te voy a mostrar. Vamos a mostrar para que veamos. Okay. Entonces, es la segunda, ¿verdad? La que él dice. Porque la que vimos, sí, pues toda en español. En esto. Vamos a revisar aquí. ¿Sí? Aquí, la voy a colocar acá. Sí, la voy a colocar aquí. Entonces vamos a... Te resulta y pasa que, mira, tu navegador, yo estoy con Explorer, ¿sí? Igual con Chrome también. Entonces, él te da la opción que si quieres traducir, ¿sí? Entonces, yo quiero traducir eso al español, ¿sí? Y mira. ¿Estás viendo ahí lo que hice? ¿Sí? ¿Frank? Sí, señor, sí estoy mirando. Viste que la coloqué y me da la opción a que la pase al español, en la parte superior. Si no, la puedes buscar. Si no, la puedes buscar aquí también, en la parte de... Ok. Y tú puedes configurar. Ya mismo, porque estoy en la clase y también estoy trabajando en... Y te pudiste hacerlo. Pudiste hacerlo. Bueno, aquí, mira el icono que nos aparece. No he podido. Vamos. ¿En qué explorador estás? ¿En Chrome o en Explorer o en Mozilla? Porque cuando tú la copias por decir algo y la vas a pegar, mira, aquí, por lo menos mira esta que tengo abierta, que es la primera. Yo aquí le doy aquí, mira, aquí me aparece un icono aquí donde pongo yo mis direcciones. Y le digo traducir. Y me traduce, ¿eh? Al español. Igual a esta la voy a pegar. Voy a pegar y mira, enseguida me da la opción. Me parece en inglés y yo miro aquí. Y aquí yo le doy traducir. ¿Estás viendo ahí? La parte de la traducción. Él te da la opción. Yo estoy con el simulador que mandó la profe. El segundo, el otro. Este que ves, si lo ves. Este. Okay. Cualquiera de los dos los puede usar, están en la guía. Pero sí ya diste para pasarlo en español.
Voy a entrar. En el chat la tutora pues nos está compartiendo también los juegos, ¿viste? Ok. Frankie, te digo algo, ¿tu tutor quién es? Es la señora Juliet. Ella siempre, ojo Frankie, aquí la puedes conseguir. No le escuché, disculpa. Es la señora Juliet, la tutora tuya. Sí, señora. Ah, ok, listo. Ahí está, ya sabe que ¿tú dónde vives, Frankie? Novita Chocó. Ah, está lejito. Bueno, ya sabes por ti. La tutora te puso en TIN, abórdala ahí en TIN. Venga, y cualquier preguntita, hágase la que ella le responde yo. Ok, muchas gracias. Comparte pantalla y todo eso. Yo tengo por allá, por allá tengo unos tutores amigos por allá. Pues sí, entonces, bueno, entonces me alegra pues que haya sido de gran provecho para ustedes, porque esto lo hacemos nosotros con la finalidad de que podamos profundizar un poco más, ¿sí? Y que ustedes pues despejen dudas, ¿sí? Y la idea es que los invito a que practiquen y estamos en los chats de Team, y los que puedan venir acá de sus centros también pues estamos prestos a colaborar. No siendo más, pues gracias a todos, a todas y todos por su presencia. La verdad, como siempre digo, sin ustedes estos espacios no se podrían dar. ¿Okay? Bueno, pues, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues, bueno, Muchas gracias, profe. con todo gusto. Estamos para servirles.